Días a todas y a todos. Vamos a ver hoy una nueva clase que se relaciona con los tiempos del tercer milenio, tiene que ver con las intervenciones y la sociedad plutocrática. Bueno, tenemos, por ejemplo, una situación donde, como podemos ver, hay una nueva clase social que llega al poder que se asemeja a lo que fue tradicionalmente la oligarquía, pero va a ser un grupo socialmente diferente, grupos de la alta burguesía que en Latinoamérica han ascendido socialmente a partir de diversas actividades económicas según las latitudes y que en muchos casos van a tener que ver con procesos de mafistización de las sociedades latinoamericanas. Podríamos relacionarlo con un fenómeno, como dice el economista Bernstein, relativos a la fase senil del capitalismo. Y bueno, esto se da porque en realidad estamos entrando en una nueva fase histórica donde hay un intento de reposicionamiento del capitalismo, en particular de su situación geopolítica americana, en términos de que aparece Estados Unidos con la necesidad de reposicionarse en su zona de influencia. Por lo tanto, hay un planteo geoestratégico muy fuerte de recolonización de Latinoamérica. Y esto un poco se dispara porque en los primeros años como lo vimos en la clase anterior, del primer milenio, últimos años del milenio anterior, primeros años de esta década, del primer milenio, hubo un intento de unificación de las políticas exteriores latinoamericanas y de una construcción de nueva institucionalidad para coordinar esa política de forma autónoma, desconectada del imperialismo norteamericano, en lo que pudimos ver como CELAC, UNASUR, Mercosur, y bueno, esa desconexión no solamente era de Estados Unidos, sino también de sus satélites en la política exterior como la OEA. Esto de alguna forma disparó una nueva estrategia, que la vamos a ir viendo, que fue combinando golpes institucionales con golpes blandos y también con competencia electoral. Sobre la base de un trabajo de mediano alcance, de demonización de los males del populismo que Estados Unidos viene instalando a través de las cadenas monopólicas de difusión, digamos que tenía tres caballitos de batalla principales: corrupción, narcotráfico e inflación, ¿no? Como tres karmas propios del populismo, que esto es importante porque si no se hubiera hecho este trabajo cultural durante muchos años, después el nuevo modelo de dominación no se hubiera podido desarrollar, que lo vamos a llamar la nueva doctrina de seguridad nacional. Porque en realidad ese nuevo modelo, la Escuela de las Américas va a dejar desde hacía ya muchos años, por cierta inviabilidad de los golpes militares, va a dejar de formar militares en su doctrina antigua, doctrina de seguridad nacional, y ahora la va a reformular planteando justamente estos males del populismo
y por lo tanto va a dejar de formar militares para formar más que todo periodistas y últimamente jueces y fiscales y miembros de empresarios, obviamente, para implementar lo que se conoció después como las estrategias de lawfare o guerra legal. Esto es muy importante porque se relaciona también con cierta pretensión imperial de Estados Unidos de vigencia extraterritorial de sus leyes, por lo tanto, digamos, genera, digamos, una nueva forma de dominación donde sujeta a sus leyes territoriales hechos que suceden contra sus intereses, pero en otras jurisdicciones. Esto es propio, digamos, de un esquema imperial. Bueno, y desde el punto de vista teórico, nosotros vamos a plantear la hipótesis de que estamos frente a un nuevo modelo de sociedad, diferente a la sociedad de derecho que pudimos ver con el desarrollo de las fuerzas nacional populares, digamos, con esa actualización de el pensamiento nacional popular que se dio en que vimos en la clase anterior, que se dio en los primeros años del milenio, y que a su vez de ser diferente de esa sociedad de derechos, es también diferente a lo que vimos como sociedad neoliberal. Si bien hay una continuidad, porque podríamos decir que la sociedad plutocrática es una actualización también de la vieja, en términos de Alcira Argumedo, la vieja matriz de pensamiento o patrón sociocultural de tipo señorial oligárquico, que en el siglo XX podríamos también plantear en una actualización burguesa, ¿no? Señorial oligárquico burguesa. Hoy podríamos decir que esa forma de pensamiento evoluciona hacia un neoliberalismo recargado que podríamos llamar plutocrático. ¿Por qué elegimos esta categoría? Porque en realidad la plutocracia, en términos, en rigor, del gobierno de los poderosos, lo que hace es logra tal concentración de poder, tal correlación de fuerza, que ve innecesaria la mediación política. Por lo tanto, en rigor, lo que tenemos es una colusión entre el capital corporativo, financiero y el Estado. O sea, la eliminación de la forma política lo que constituye es un gobierno de clase, un gobierno de la alta burguesía, de los segmentos más altos de la burguesía, y justamente esa ecuación de poder le permite por primera vez en la historia construir una hegemonía sin necesidad de esconder esos intereses tan reducidos y por lo tanto expandir por primera vez, instalar por primera vez los intereses del sector más minoritario, de la fracción más minoritaria, ¿no? De lo que se conoce hoy a nivel global como los súper ricos, como intereses del conjunto, ¿no? O sea, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, ¿no? Entonces, esto no era posible en etapas anteriores, por ejemplo, en lo que conocimos como sociedad neoliberal. O sea, la mediación política, por ejemplo, pensemos en los casos de Menem, de la Rúa, necesitaban esconder esos intereses de los súper ricos porque todavía eran impresentables. Bueno, ahora estamos en una nueva fase. Esto va a reconfigurar la relación entre clases sociales, las identidades y las relaciones entre sociedades. Por lo tanto, en los tres parámetros que nos plantea Argumedo, que se define la sociedad, va a haber variaciones sustantivas. Por eso nos arriesgamos a la hipótesis de un nuevo tipo de sociedad. Por lo tanto, un nuevo sistema de intervenciones sociales
para reproducir socialmente ese tipo de configuración, ese tipo de formación social. ¿Quiénes son, por ejemplo, esta fracción de la burguesía? Bueno, gerentes de multinacionales, dueños de la tierra, de las finanzas, los medios de difusión. Conforme a la latitud, vamos a tener, por ejemplo, en algunos países sudamericanos, gente vinculada al narcotráfico. En Argentina, por ejemplo, gente que se ha enriquecido con lo que ha sido la patria contratista, o sea, los sectores industriales o de servicios que crecieron en un esquema tipo oligárquico, digamos, a partir de monopolios económicos que garantizaba el Estado. El tipo de ascenso al poder y de mantenerse en el poder tiene muchas veces, digamos, un sentido golpista y antidemocrático, porque en realidad vamos a ver que esta fracción, esta clase social, digamos, en el poder, va a tener que gestionar un capitalismo en su fase senil, donde en realidad tiene una contradicción creciente con la democracia. O sea, la democracia empieza a ser un problema, parte, digamos, de los escollos para poder recrear la nueva acumulación originaria que necesita para resurgir. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es muy represiva, o sea, todo esto tiene que ver con la necesidad de una nueva acumulación originaria. En el caso de Brasil, el autor que vamos a ver nosotros, el profesor de historia Carlos Seapina, la plantea como esclavócrata, ¿no? En términos generales, latinoamericanos clasista, xenófoba, homófoba, sexista, patriarcal. O sea, es muy importante, digamos, el pronunciamiento de estas derechas en contra, por ejemplo, de lo que ellos llaman la ideología de género, ¿no? O sea, como esa vertiente ideológica que de alguna forma plantea una emancipación social que ellos ven como sumamente peligrosa. Por eso después vamos a ver el resurgir de lo que acá en Argentina fueron, digamos, los pañuelos celestes, pero en general en Latinoamérica los evangelistas, digamos, como una trinchera muy fuerte, digamos, ideológica. Bueno, en términos de clases sociales, además, o sea, tenemos que definir la sociedad en términos de las posiciones de esas clases sociales, en términos de las configuraciones identitarias que se van formando también. Y bueno, hay un nosotros, digamos, que de alguna forma intenta representar al bloque histórico en el poder, se construye identitariamente a partir de un nosotros meritocrático, ¿no? O sea, nosotros los que hemos llegado porque, bueno, somos los que tenemos éxito, los que estamos arriba, y bueno, y si vamos descendiendo en la escala social, vamos encontrando digamos, lo incorrecto, lo indebido, lo que no debe ser, ¿no? Y ahí tenemos los planeros, los chorros, los antidemocráticos, los narcos, ¿no? Porque gente que se vincula, las villas y la pobreza está vinculada al narcotráfico, burócratas, la grasa militante, se le dice acá en Argentina al sector de nacional popular, de izquierda, que de alguna forma activa y ocupa por momentos espacios en el Estado.
Y en términos de relaciones internacionales, que sería la tercera dimensión con la cual el argumento define la sociedad, ¿no? Cómo una sociedad se relaciona con las demás, vamos a tener que hay una tensión creciente con las sociedades latinoamericanas, y esto se manifiesta a partir de fragmentar las relaciones de integración, de negocios, de comprar, de alguna forma de desconectarnos todos juntos del imperio intercambiado entre nosotros para volver a una conexión radial con lo que este sector llama el mundo, pero que en realidad desde el punto de vista político está muy centrado en el eje Estados Unidos, Inglaterra, Israel, y desde el punto de vista económico hay un mayor pragmatismo y hay un cruce, digamos, con sectores de creciente influencia como China, que permiten, bueno, hacer mejores negocios quizá que con el eje político. Por lo tanto, ahí hubo una ambivalencia entre, digamos, estas derechas y las relaciones con los dos sectores fundamentales de la globalización. El eje imperial centrado en Estados Unidos, Inglaterra, Gran Bretaña, Israel, y el eje global centrado en Wall Street y Bruselas y Hong Kong y China, digamos, ¿no? O sea, el eje más globalista, que de alguna forma por los autores vistos lo vamos a identificar más, como plantea Formento, con la primacía de los bancos, ¿no? Y de la red, digamos, internacional financiera, de la posibilidad de un gobierno global. Ese sería el sector globalista, donde China tiene un peso importante, y el otro, el sector imperial centrado en Estados Unidos, Inglaterra y Israel. Bueno, hay una construcción discursiva muy fuerte. Pensemos que estamos hablando de un nivel de concentración de medios de comunicación que viene incrementándose durante la segunda mitad del siglo XX en forma continua, ¿no? En los momentos, digamos, de mayor discontinuidad podríamos hasta mostrar cómo en plena hegemonía del gobierno nacional popular en la sociedad de derecho 2003, 2015, también hemos tenido el avance de la monopolización de los medios de comunicación, cuando en el gobierno de Kirchner se fusionan las empresas de cable en Argentina, conformando un oligopolio eh, extremadamente extendido, y después en el gobierno de Macri, ya en este momento plutocrático, la abolición de la ley de medios, que el kirchnerismo sancionó con todos los requisitos legales como para deshacer ese monopolio o por lo menos compensar su primacía. Por lo tanto, tenemos un nivel extraordinario de concentración monopólica, por lo tanto tenemos muy pocas voces. Esto es fundamental para entender la correlación de fuerzas extremadamente adversa de los sectores populares. Por lo tanto, consigue condiciones sociales para ir más allá de lo que conocimos como sociedad neoliberal, ¿no? Un neoliberalismo recargado. En términos discursivos, parte del principio neoliberal, ¿no? La salvación o la condena es de carácter individual, es un fenómeno individual, ¿no? O sea, toda práctica, ayuda, apoyo, política social va a introducir ruido, ¿no? Va a promover inequidades, o sea, esa mano externa que de alguna forma introduce el Estado para compensar, para ayudar, para sostener, para proteger, en este discurso debilita las capacidades individuales, que son las que te van a sacar del pozo, ¿no? Para
evita que seas emprendedor de uno mismo, ¿no? Por lo tanto, Ciapina nos va a decir, el relato evangélico y los medios oligopólicos completan la tarea de demolición de las políticas sociales. Parece una síntesis muy interesante porque lo que habíamos visto, digamos, de la política social, que lo vimos con el modelo nacional popular de mediados del siglo y que de alguna forma el kirchnerismo intentó reactualizar, ¿no? La política social como una forma, ¿no? Como nos plantea Claudia Danani, como una forma de construcción de sociedad, ¿no? Una forma de ejercicio de poder, una forma de construir orden social y trama social. Entonces, acá, dice Ciapina, estos relatos, estos discursos terminan el trabajo de demolición de las políticas sociales. O sea, la desaparición del imaginario, de la posibilidad de que esa política social va a cambiar la sociedad. Esto es muy importante porque nosotros vemos con sorpresa muchas veces cómo pasa con el tridente de San Cayetano, ¿no? Con los compañeros de CETEP, Barrios de Pie, los de Corriente Clasista, Movimiento Evita, la UTEP ahora, como ellos plantean, bueno, que en realidad ellos ya no creen en que pueda haber pleno empleo. Descreen de esa utopía kirchnerista de que una economía neo-keynesiana los puede llegar a volver a introducir al mercado laboral y conseguir recrear la relación empleador-empleado, ¿no? La relación de dependencia, volver a ser empleado de una fábrica, de una empresa, de un comercio. Eso fue muy fuerte y esto tiene que ver con esa demolición, ¿no? O sea, desaparece del imaginario la posibilidad real de que esa política social te pueda generar un cambio en tu vida, un cambio. Esto cambia el horizonte de emancipación. Por lo tanto, cambia también la acción colectiva porque ya desaparece en la percepción de los sectores populares como parte, esta alternativa de la política social como parte de la estructura de oportunidades. Por lo tanto, los sujetos sociales van a orientarse desde otro lugar. Por eso después vamos a ver cómo en esta fase se consolida la emergencia de otro horizonte de emancipación que va a ser el paradigma de economía popular, o sea, construir otra economía en esta destrucción. Bueno, por último, planteamos que este discurso plutócrata construye y cultiva y alimenta cotidianamente con esos medios de comunicación al hartazgo, digamos, el odio de clase, ¿no? Lo que llama Grabois la guerra al pobre, ¿no? Como estigmatización, ese pobre como símbolo de lo que no se debe ser, ¿no? El fracaso económico individual, o sea, es en el esquema, en el sistema de premios y castigos plutocrático, o sea, se separan aún más los premios de los castigos, y bueno, el ser pobre en realidad es algo que castigable de alguna forma porque es el símbolo de ese fracaso, es lo que realmente no lo último que se debe ser, lo peor. Esto es muy importante porque esto se relaciona con una nueva perspectiva, podríamos decir, antropológica de esta fase podríamos llamar de implosión del capitalismo, que tiene que ver con la concepción de que ya
ese grupo humano que ha caído en la pobreza, ya no hay posibilidades de rescatarlo, no hay posibilidades de reincorporarlo, porque la propia evolución del sistema que se pretende cuidar está entrando en una fase de automatización, de eliminación sistemática de puestos de trabajo, que su incorporación sería catastrófica, o sea, incorporar esa población al mercado laboral sería catastrófica. Por lo tanto, hay una aceptación de esa gran burguesía de que esa porción de población es de tipo excedentaria, ¿no? Esto es fundamental porque ese excedente, que para los neoliberales de alguna forma era un ejército de reserva que de alguna forma podía llegar a derramarle algo de riqueza en la medida en que la concentremos. O sea, ya hay una aceptación de que eso ya no es posible. Por eso volvemos a las diferencias, continuidades y rupturas con el discurso neoliberal. O sea, hay continuidad en términos de que el sistema de premios y castigos va a castigar a esa pobreza como forma de, de separarnos y de distanciar, de tomar distancia con ese estatuto social, pero ahora lo nuevo es que esa porción va a ser descartable, ¿no? Ahí la denuncia del Papa, que un poco repite Grabois, ¿no? O sea, la denuncia a que una parte de la población quiere tirar a otra parte de la población por la borda, ¿no? Porque el barco no lo resiste. Esto es lo nuevo, esta es la variante plutocrática de la neoliberación, del neoliberalismo. Está claro que para poder construir el nuevo bloque histórico fue necesario una nueva subjetividad colectiva. O sea, acá hay una construcción de subjetividad que al momento que hace desaparecer al pueblo como actor político, porque en realidad el pueblo en términos nacional populares se desactiva como actor, ¿no? Y esto lo hemos vivido en Argentina con la múltiple fraccionamiento de los partidos nacional populares, por ejemplo, la cooptación del radicalismo en la coalición de gobierno Cambiemos, la división del peronismo por lo menos en tres partes, o sea, la categoría política pueblo desaparece, la categoría sociales de clase trabajadora, diríamos con Federici de que hay un máximo en la acumulación de diferencias y la posibilidad de un bloque histórico hegemonizado por la gran burguesía supone una construcción de subjetividad solo posible con condiciones de este tipo, ¿no? Una concentración extraordinaria del uso de la palabra, ¿no? Una masificación de noticias falsas y posverdad, digamos, mecanismos necesarios para construir, digamos, una, eh, una falsa, digamos, representación de tus intereses, sistemática de los intereses de los trabajadores, digamos, una programación a gran escala de la alienación, y ese dispositivo mayúsculo continental, podríamos decir, se valió de un armado institucional realmente muy sofisticado, muy novedoso, digamos que muy diferente a lo que habíamos conocido en las dictaduras militares y después en la fase neoliberal, que tiene que ver con no solamente sectores de la medios de difusión concentrados, sino también el uso de agencias de inteligencia que, por ejemplo, hasta con programas muy sofisticados que de pronto proveen los israelitas y demás, hurgan
o los ingleses, por ejemplo, para hurgar en los perfiles de Facebook, hurgar, digamos, en los sistemas, digamos, de multiplataformas de las redes, de los celulares, digamos, incidir en los perfiles de consumo y de opinión política, porque, bueno, tienen la capacidad de llegar a cada uno de nosotros con un mensaje segmentado que se adapta mucho más a la subjetividad individual de cada uno de nosotros, que nos van de alguna forma agrupando por perfiles, por gustos, porque en realidad empieza a ser tan sofisticada la producción de contenidos que trabajan mucho en relación a las emociones, y esto es muy importante en términos de posverdad, ¿no? De construcción de esta sobrerealidad que sustituye los hechos, ¿no? O sea, entendemos a la posverdad también siguiendo a nuestro profesor Ciapina como el modo de decir algo de modo que parezca verdad cuando no lo es, ¿no? O sea, mentiras lisas y llanas, pero que de alguna forma sustituyen a la verdad, y que de alguna forma se instalan porque apelan a definiciones emocionales muy a la mano, muy espontáneas, ¿no? Muy rápidas de la opinión pública. Por lo tanto, construimos una sobrerealidad, una fisonomía de los hechos que sustituye a esos hechos, ¿no? Por lo tanto, esos argumentos, opiniones, emociones irracionales que se repiten al infinito, perfectamente podemos vivir con ellas en la mentira con absoluta tranquilidad, porque bueno, se relacionan con lo que sentimos y con los sentimientos que nos son muy familiares, y por lo tanto podemos vivir, ¿no? Como decía Chávez, ¿no? La clase media venezolana está loca, cree que vive en Sex and the City, o sea, se construye un mundo en el cual, bueno, vivimos relativamente cómodos y, y se va de alguna forma generando un contexto social en el cual se nos presenta eh, un universo, digamos, como si fuera la realidad, y bueno, y estamos dentro de ese mundo de comodidad. Bueno, en términos, digamos, materiales, esta sociedad plutocrática va a convivir con una fase, podríamos decir, de neoliberalismo global recargado, porque, bueno, el nivel de expoliación, de destrucción ecológica, necesita profundizarse. Por lo tanto, en términos de Aníbal Quijano, lo que vamos a ver es una revitalización del patrón colonial de poder. O sea, esas tradiciones profundas de explotación, ¿no? O sea, el surgimiento, Ciapina nos dice que Brasil tiene un gobierno esclavócrata, ¿no? O sea, es el resurgimiento del coronelismo, ¿no? Y por lo tanto, también podemos perfectamente ver sistemas de emergencia, la revitalización de sistemas clientelares, de trata de personas, de esclavización, de trabajo esclavo, porque estamos, en términos Federici, en la necesidad de resolver esta crisis propia de la caída de las tasas de rentabilidad, que están de alguna forma exponenciadas también por la fase por la financiarización, digamos, como la fase de las últimas décadas de este capitalismo occidental, donde a la propia, o sea, los propios problemas de la economía real se le suma la dependencia de la economía real de la economía ficticia o financiera, ¿no? Que es una especie de bomba que succiona permanentemente capitales de la economía real
hacia el mundo de las finanzas, que es el mundo de los súper ricos, el mundo de la hiperconcentración, diría eh, Piketty, que es un francés que ha estudiado mucho últimamente el tema de la concentración del ingreso en estos ricos y súper ricos. Por lo tanto, la economía real se hace cada vez más inviable. La forma de sostenerla en el hemisferio occidental es por un sistema, volver, diría Federici, a la acumulación originaria, que también lo plantea en los mismos términos que Federici. Samir Amin, digamos que también lo usamos para ver esta fase de los ciclos largos del capitalismo, ¿no? Los últimos 30 años analiza él, y falleció recientemente, digamos, Samir Amin, un teórico de la dependencia. Nos permite también ver, bueno, cómo en realidad el capitalismo está en una fase sin salida, y bueno, esta es una salida posible, ya lo hizo muchas veces, por lo tanto, las partidas de función al capitalismo no han funcionado, digamos, porque bueno, el capitalismo logra a través de este tipo de sociedades, de recrear sociedades del pasado, como puede ser hoy la versión plutocrática, logra revitalizar, por ejemplo, el patrón colonial de poder, intensificar explotación de recursos y seres humanos. Por eso es que la depredación ecológica va a ir de la mano con la depredación humana, ¿no? Como dice Polanyi, ¿no? La destrucción de la naturaleza y la destrucción de la sociedad y la destrucción del ser humano. Por eso que no vamos a tener que, no nos va a convenir entender el problema de la trata de personas como un problema, o de la prostitución como un problema, digamos, moral, digamos. Acá hay un problema estructural que va a exponer a todas las mujeres y a todos los trabajadores a condiciones crecientemente más difíciles, y en particular a las mujeres. Profundización, por ejemplo, de los mecanismos de explotación y sometimiento de la mujer, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos una estructura de tipo patriarcal que va a exponer más a la mujer que al hombre a los sacrificios, a las, a las carencias. Por lo tanto, un descenso generalizado de todas las clases trabajadoras va a poner aún más a la mujer. Por eso vamos a hablar después de refeminización de la pobreza, ¿no? O sea, si teníamos una feminización de la pobreza, un descenso generalizado de todos los segmentos de trabajadores, lo que va a hacer es poner aún más a las mujeres. Por otro lado, vamos a tener un abandono de las formas democráticas. Por lo tanto, esto que vimos con Macri también se lo ve con Temer y Bolsonaro en Brasil, se lo ve en Colombia, Perú, en Chile, digamos. O sea, es un abandono de las fuerzas democráticas, porque en realidad esa estructura de derechos que nos da la ciudadanía es también un escollo para la acumulación originaria. O sea, esta necesidad de intensificar la explotación de seres humanos choca con el entramado legal que pone límites a la explotación y a la succión de plusvalía. ¿Tá? Entonces, en ese marco tenemos un descenso generalizado de los trabajadores, en particular las mujeres van a tener una situación, digamos, de menor, de mayor exposición. Y nos va a decir Corol, que es, digamos, la perspectiva de feminismo popular que venimos revisando en este momento. Claudia Corol nos va a decir, bueno, las mujeres contra su voluntad van a desarrollar estrategias de sobrevivencia en esta fase fundamentales, como la producción alimentaria, el trabajo informal, la migración y la prostitución. Por eso, digamos que todo ese debate regulacionista, abolicionista, desde nuestra perspectiva, es un debate que claramente vemos que desde esta perspectiva la prostitución recurrentemente, digamos, es una situación propia de esta estructura de tendencia
acumulación originaria en términos de revitalizar patrones, digamos, de poder que van empujando, digamos, a las mujeres a estrategias mucho más sacrificadas, entre las cuales no se descarta la prostitución. Tenemos dice Ciapina, una gestión productiva de las inseguridades. Esto es muy importante porque, digamos, que para hacer funcionar los mercados laborales, para hacer funcionar, digamos, las adscripciones a este tipo de sistemas laborales, esta versión recargada del neoliberalismo, de alguna forma, hace central la cuestión de la incertidumbre, el desamparo, o sea, la convivencia con la ausencia absoluta de los sistemas de protección, ¿no? O sea, vivir en la incertidumbre, en el desamparo, en el dolor, es la forma naturalizada que tenemos que incorporar e internalizar de nuestra vida, ¿no? O sea, como lo expresaba el senador Bullrich, ¿no? O sea, aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? Mientras los ricos y súper ricos lo que hacen es seleccionar dentro de todos los negocios con menor tasa de riesgo, transfiriendo a las otras clases sociales todos los negocios que tienen inherentes ciertos niveles de riesgo. Por eso en el caso argentino, fueron tradicionalmente contratistas del Estado, porque, bueno, nunca pierden, siempre cuando el negocio se cae, transfieren, digamos, a su socio del Estado la pérdida y socializan las pérdidas, y así lo hicieron con todos los negocios financieros, porque bueno, la deuda externa es parte de eso, digamos. Cuando hay ganancias hay fuga de divisas, y cuando hay pérdidas hay pago de deuda externa. O sea, la estructura de negocios los lleva a socializar el riesgo. En cambio, ellos nos proponen internalizar el riesgo, ¿no? O sea, transferirnos el riesgo propio de todo tipo de actividad económica a las clases inferiores, ¿no? Esto es muy importante porque esto podríamos pensarlo desde la idea de Polanyi de que todas las instituciones económicas deben, de alguna forma, las sociales, deben estar sometidas a las económicas, ¿no? O sea, nuestra subjetividad, de alguna forma, tiene que responder a esa necesidad de internalización del riesgo económico. Y no al revés, como se lo pensó desde una idea de comunidad organizada, desde una idea donde el capital de la Constitución del 49, que planteó el peronismo, donde, bueno, el capital tiene que estar en función del desarrollo económico, y el desarrollo económico en función del desarrollo social. ¿No? Esta inversión es paradigmática, ¿no? O sea, se invierte todo el edificio económico-social. Bueno, la crisis, por lo tanto, pasa a ser algo dentro de nuestra cotidianeidad, algo propio de nuestra cotidianeidad social. Tenemos que saber vivir en la crisis, ¿no? O sea, un estado permanente de teoría del shock sería, ¿no? O sea, un estado de incorporación, de internalización de la catástrofe, ¿no? Al punto de ser naturalizada, que nos permita, bueno, que permita al sistema que evite, digamos, que resistamos cada vez que hay que perder un derecho, ¿no? O sea, y bueno, ese acostumbramiento, ¿no? Esa internalización de la idea de crisis y catástrofe, es la internalización de un patrón de guerra, ¿no? O sea, que es lo propio, la catástrofe es la crisis sin final, ¿no? O sea, es la ausencia absoluta de referentes que nos permiten aferrarnos y nos permiten sostenernos. Entonces, en esa caída sin final, nosotros nos allanamos perfectamente a lo que el capital está necesitando, ¿no? O sea, el capital necesita un descenso sistemático de los niveles de consumo, de los niveles de
participación, de los niveles de poder. Por lo tanto, la catástrofe es justamente eso, ¿no? Es la crisis sin final. Bueno, Maristeles Vampa recoge un poco esta idea de los de, que viene de la antropología, ¿no? El antropoceno, como una fase actual, digamos, en las eras geológicas, caracterizado por un daño mayúsculo, por una huella ecológica mayúscula que se diferencia cualitativamente de la etapa previa, propia de la etapa, digamos, de la revolución industrial, en que de alguna forma habríamos pasado el punto de no retorno, o sea, el daño, empezamos ya a tener una idea de daño irreparable, o sea, una transformación definitiva de nuestro aire, de nuestra tierra, de nuestro clima. Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando, digamos, en el neoliberalismo había una pretensión de cierta compensación del daño ecológico, ¿no? Entonces hay distintas estrategias de control. Bueno, en esta fase plutocrática lo que vemos como característica sobresaliente es ya la resignación a, bueno, la aceptación de que ese daño ya, bueno, es un daño que no hay posibilidad de resolverlo y que, bueno, hay que optar entre salvar el sistema económico y salvar la, la ecología, salvar, digamos, el planeta. Y bueno, claramente hay una percepción, digamos, muy clara de que no se va a entregar esta posición social sin lucha. Y bueno, en esa lucha una de las víctimas va a ser la naturaleza. Y esto lo vemos en las quemas masivas del Amazonas, en la imposibilidad de parar los desmontes en Argentina, en los daños irreparables también, de la contaminación de las aguas por la megaminería en Argentina, el fracking, toda la industria del shale gas, del shale oil, digamos, y lo que está pasando con el agua y el aire en el Alto Valle, digamos, a partir de Vaca Muerta. O sea, hay una desaparición, obturación de ciertos debates porque, bueno, no hay ya capacidad de dar esa discusión, por lo tanto, hay cerrar los ojos y avanzar sabiendo de que, bueno, de que va a haber un costo social importante y un costo ecológico importante, que no tiene posibilidades de ganarse ese debate. Esto me parece un punto de no retorno que también hace diferencia con lo que entendíamos como era la sociedad neoliberal. La sociedad neoliberal de alguna forma tenía una institucionalidad que buscaba compensar o hacernos creer por lo menos de que había una compensación de ese daño. Ahora ya tenemos una pérdida de ese objetivo de búsqueda, ¿no? Y esto lo vemos a nivel global como estos plutócratas, como Bolsonaro o Trump, construyen discursos que directamente tratan de desbaratar la discusión, de evitar la discusión, ¿no? Diciendo que los ecologistas o los científicos que van planteando toda la cuestión ambiental en realidad están en una guerra contra Estados Unidos, que se oponen. Lo importante para nosotros es que el tipo de desplazamiento está teniendo un grado mayor de violencia, eso lo vamos a ver con comunidades de pueblos originarios que tradicionalmente en la fase oligárquica los habíamos corrido hacia espacios
que en los parámetros productivos de la época no eran significativos. Por lo tanto, ellos terminaron, los del noreste en la selva, los del noroeste en las punas, los del sur en los desiertos, pero en esta etapa plutocrática, por necesidad de este capitalismo por desposesión, en la puna de pronto aparecen metales, aparecen formas de megaminería que antes no eran posibles para extraer el litio. En el sur se generan nuevos desplazamientos por nuevos emprendimientos mineros, por emprendimientos inmobiliarios turísticos. En la selva aparecen nuevos desplazamientos por incorporación masiva de desmonte de selva para plantaciones de monocultivos de soja o de otros vegetales en términos, digamos, de commodities para mercados globales, como puede estar pasando hasta con el aguacate, ¿no? La palta en México, que bueno, que al momento de ser muy contaminantes, son muy depredadores y generan desplazamientos muy violentos porque los terratenientes se valen de cierto, digamos, gangsterismo social, podríamos decir, que bueno, que van asesinando a líderes de pueblos originarios, líderes campesinos, y con efectos de migración masiva a las áreas metropolitanas, tornándolas espacios inhabitables, ¿no? Por ejemplo, el caso de Paraguay, digamos, y del noreste argentino es paradigmático. Por lo tanto, podríamos hablar de que esa migración forzosa, ese desplazamiento ambiental y intentar rearmar la vida en una área metropolitana, podríamos decir que es un hecho social total, porque reconfigura, impacta y traumatiza todas las dimensiones de la vida social al mismo tiempo, ¿no? En términos de la teoría sociológica clásica, ¿no? de Durkheim y sus discípulos. Bueno, por último, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos nuevas resistencias en esta etapa, en esta sociedad plutocrática. O sea, lo que hace la sociedad plutocrática es tensar la escena, polarizar la escena. Actores que históricamente eran muy activos como el movimiento obrero, no lo son tanto. O sea, hemos tenido una serie de escaramuzas del movimiento obrero con el gobierno de Cristina, pero con Macri no tanto. O sea, hay un comportamiento conservador del movimiento obrero. Esto lo plantea muy claramente Boaventura Santos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Los trabajadores empleados estamos dentro del sistema, o sea, tenemos cosas para perder también. En cambio, los que están desocupados están en el horno, o sea, son el objetivo, son el enemigo en la sociedad plutocrática, ¿no? Por eso la denuncia tan fuerte del Papa que sostiene Grabois y demás, digamos, o sea, denunciar desde el punto de vista religioso inclusive, la ausencia de dignidad, o sea, del valor dignidad, ¿no? O sea, esta sociedad plutocrática renuncia a la dignidad, en el sentido de entender de que había algo que nos conecta a todos los seres humanos, el sentido de dignidad, que significa que estamos todos habitados por algo trascendente y respetable.
por lo tanto no podemos pensar que ese otro, por más que lo vemos diferente, bueno, es descartable, es desechable, si muere porque, bueno, en realidad habita en una villa y, bueno, y es tomado la villa es tomada por este coronavirus, bueno, y mueren, bueno, ¿qué va a hacer? Haremos una fosa común, diría Trump, Bolsonaro, y lamentablemente acá está pasando en la capital de que hay una mentalidad en gran medida plutocrática que está de espaldas a ese sector de población y por lo tanto no existe, lo invisibiliza porque en realidad ya lo descartó. Entonces, en este panorama polar surgen, digamos, nuevas características de las resistencias respecto a los modelos sociales anteriores. Tenemos una polarización de la escena. Tenemos, por ejemplo, esto que pasa con el tridente San Cayetano también pasa con las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una mercantilización de los bienes comunes, el agua, el alimento, ¿no? O sea, esta idea de que esta población es descartable pone en riesgo de vida a todas estas poblaciones, en las villas, en los barrios, eh, y la primera que percibe eso con gran claridad es la mujer, porque está muy cercana, más allá de su voluntad, a la reproducción cotidiana de las condiciones de la vida, ¿no? Directamente tiene mucha claridad, por lo tanto, lo que pasó con el imperio colonial, de que la mujer era la más perjudicada y por lo tanto, según Federici, aparece muy fuertemente liderando la resistencia, bueno, hoy está pasando lo mismo, el 97% de los comedores están liderados por mujeres. Es ahí donde se vive todos los días el colapso de la reproducción social, ¿no? O sea, eh, no podemos pensar seguir tranquilos en la medida en de que hay un ejército industrial de reserva. Eso no es así. O sea, la población excedentaria supone que no es necesario reservar ningún ejército. O sea, ya estamos todos tan subjetivamente internalizando la catástrofe de forma tal de que no necesitamos un ejército para disciplinarlo, ya estamos disciplinados. Si esa población desaparece, el sistema mejora, ¿no? Por lo que estos plutócratas se entienden como sistema económico-social. Por lo tanto, esto es lo primero que perciben las mujeres y esto es lo que de alguna forma va a llevar y está llevando a movimientos fuertes que nosotros vemos como un feminismo popular, ¿no? Lo que nos plantea Claudia Corol en toda Latinoamérica, fuertes movimientos de conciencia, de movilización, de organización, que van planteando, por ejemplo, otra economía, una economía popular. Por ejemplo, lo vimos con el fortalecimiento del proceso de sindicalización de los excluidos, ¿no? O sea, esto jamás pasó que las organizaciones de los más pobres te pidan registrarse. O sea, siempre el registro fue una práctica de control. Hoy el registro, te lo están pidiendo las organizaciones, es una forma de poder visibilizar a una población que en términos en la medida en que se invisibiliza, es una población que desaparece, ¿no? Es la población, es la condición previa al descarte. Por lo tanto, estamos entrando en una fase de lo que Boaventura de Sousa llama las demandas radicales. Por lo tanto, las demandas radicales de alguna forma se van a vincular con intervenciones radicales. Y ya para terminar, ¿a qué se refiere? Él habla que hay, en realidad no tenemos una teoría crítica tan abarcativa que tenga tal claridad que nos permita a todas las fracciones
que queremos el cambio social, poder ponernos de acuerdo en una utopía. Eso no existe, hay un colapso ideológico de la caída del muro de Berlín y mucho antes también de la izquierda. Por lo tanto, tenemos una situación de heterotopías, digamos, ¿no? O sea, tenemos muchas utopías posibles. Lo que podemos plantear es resolver un poco, como no tenemos una idea clara de revolución ni unificada, podemos plantear algunas reformas que tienen de alguna forma un sustrato revolucionario. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de colapsar el sistema en su faz reproductiva. Por ejemplo, esto que plantean el movimiento de mujeres, ¿no? Que claramente la derecha advirtió, la abolición del patriarcado. O sea, la abolición del patriarcado supone, según Rita Segato, no, cambiar todo el funcionamiento social, cambiar el patrón civilizatorio, porque toda la sociedad funciona a partir del ejercicio del poder y la violencia en términos verticales, y esa violencia se hace más fuerte en la mujer, pero en realidad es un principio que ordena toda la sociedad. Por lo tanto, estamos discutiendo toda la sociedad, discutiendo el lenguaje, algo pequeño, algo de lo cotidiano, estamos discutiendo las estructuras más profundas. Por eso la derecha lo visualiza como un problema, y por lo tanto podríamos decir que en términos de Boaventura es una reforma, ¿no? Porque parte de pequeños cambios de la cotidianeidad, pero que colapsa la necesidad de cualquier sistema económico-social de reproducirse en el tiempo. Y ahí lo interesante, la economía popular, como modo de vida se plantea el tridente, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya no queremos que vengan las inversiones a hacer fábricas y que nos tomen como obreros. Eso ya no lo creemos, no creemos que nos sirva. Queremos crear otro modo de producción en los cuales haya otros valores. Eh, y el salario social complementario es la posibilidad de poder complementar una actividad que hoy es infrahumana, como puede ser el cartoneo, con un suplemento que le permite algún nivel de dignidad. Por lo tanto, estamos hablando de reformas, pero que en la medida en que consolidan un sector económico que hoy está con riesgos de viabilidad económica, eh, es una reforma que cambia a todo el sistema. Eh, por eso es que estos tres, digamos, tierra, techo y trabajo, también son algo tan simple pero tan revolucionario, porque colapsa todo el sistema en términos de que este sistema de acumulación por desposesión, gestionado por plutócratas, no puede dar ni tierra, ni techo, ni trabajo. Por lo tanto, pedimos algo tan simple como eso, realmente es un problema serio. Eh, el poder popular, ¿qué está pasando hoy con las comunas, por ejemplo, en Venezuela? ¿Qué está pasando con muchísimos grupos de mujeres en Colombia, en México? Bueno, están tomando en sus propias manos decisiones locales, están buscando recuperar la comunidad como espacio de decisión para producir su habitación, producir su producción, por ejemplo, desde la autogestión productiva, o sea, volver a reapropiarse de lo que la relación salarial generó la desapropiación, ¿no? O sea, volver a recuperar la relación con la tierra, con el trabajo, eh, por ejemplo, recuperar sistemas de producción originarios, recuperar sistemas de autoconstrucción originarios, como podían ser sistemas de siembra como la milpa o sistemas eh, de hábitat como la minga. Entonces, ahí tenemos
otra forma, digamos, de resurgir del poder popular, en términos, digamos, de versión popular de que sería la democracia participativa, ¿no? O sea, esto es un poco lo que están institucionalizando en Venezuela con el poder popular y las comunas, la ley de comunas. Bueno, la reforma agraria integral, como plantea Grabois, bueno, el millón de chacras, volver a tener capacidad de producir alimentos. O sea, tenemos que ser conscientes, en términos de la intervención, que esta gran burguesía hace muchos años que tomó la decisión de no producir alimentos, o sea, no le interesa producir alimento para el mercado interno, o sea, el riesgo de falta de alimentos es un riesgo real, o sea, todo el sistema, el complejo, está orientado a la producción de commodities para los mercados internacionales. Por lo tanto, si el mercado internacional pide forraje, producen forraje, no trigo, ¿no? O sea, la soja es un forraje, es un alimento para chanchos y vacas, no es alimento humano. Por lo tanto, el riesgo de que el sistema gerenciado por la plutocracia deje de alimentar al pueblo es un riesgo real. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber escuchar, diría Carballeda, a las mujeres que están hoy tomando el pulso de la existencia o inexistencia de alimento en los comedores. Esto es algo absolutamente grave, por eso tenemos que, como también se plantea reforma urbana, plantear, por ejemplo, horizontes de intervención como la soberanía alimentaria, o sea, un paradigma que atraviesa todos los sistemas de producción, distribución, consumo, patrones de consumo, porque lo que nos viene instalando como alimento en realidad cada vez dista más de lo que sería un alimento sano, abundante, barato. Yo planteo una lectura de la acción colectiva histórica que tuvo que ver con la territorialización, después con la autogestión y después con la institucionalización, pero esos tres fenómenos podríamos repensarlos también como que también son posibles que se recreen y desde que se recreen en otros contextos históricos por venir, y lo que yo planteo para cerrar es un concepto de que cuando intervenimos socialmente, entablar una relación con los sujetos colectivos de tipo sinérgica, y una sinergia no en cualquier sentido, sino en el sentido de la emancipación, en términos de, como lo plantea, de los campos emancipatorios que plantea Boaventura Santos, ¿no? O sea, una asociación entre el técnico, el profesional que interviene socialmente con los sujetos colectivos que están desarrollando una acción colectiva, que implementan estrategias, que tienen una perspectiva estratégica necesaria para poder avanzar en términos, digamos, de lo que son la lógica de los movimientos sociales. Bueno, esa es un poco la síntesis, y con esto, bueno, estamos terminando esta fase histórica. Bueno, les agradezco mucho la atención, espero que se haya entendido y bueno, nos estamos viendo, muchas gracias, hasta luego.